Un saludo a todos los fanáticos de la época de oro del cine. Hoy les traemos 5 datos o anécdotas de Dolores del Río, quien falleció un día como hoy hace 39 años. Dolores del Río, además de mostrar su talento en pantalla, se transformó en símbolo de la belleza de la época de oro del cine. Nacida en Durango, México, el 3 de agosto de 1904, María de los Dolores Asunsolo López Negrete, hija de Jesús Leonardo Asunsolo, quien fue hijo de acaudalados granjeros y director del Banco de Durango, y de María Antonia López Negrete, quien perteneció a una de las familias más ricas del país, cuyo linaje se remontaba a España y a la nobleza virreinal. Dolores del Río también fue sobrina de Francisco Madero. Las familias aristocráticas de Durango se vieron amenazadas por la insurrección que encabezaba Pancho Villa en la región, por lo cual la joven Dolores y su madre se vieron obligadas a huir disfrazadas de campesinas a la Ciudad de México. Después de un tiempo ingresó al Colegio Francés de San Cosme. Despertó su gusto por la danza cuando su madre la llevaba a una de las presentaciones de la bailarina rusa Ana Pavlova, en donde quedó fascinada al verla bailar y le pidió a su madre que la inscribiera en clases de danza con la maestra Felipita López. No disfrutó mucho de su soltería, ya que a la edad de 15 años se casó en el rancho La Hormiga con el acaudalado hacendado Jaime Martínez del Río, quien era 18 años mayor que ella, a quien conoció en un baile de la alta sociedad. La actriz siempre se desenvolvió en círculos intelectuales. De hecho, distinguidas personalidades visitaron su casa. Así fue como conoció al director de cine Edwin Carey. En el primer encuentro con el director de cine, él quedó impresionado ante su belleza, por lo que estratégicamente invitó a la pareja a viajar a Estados Unidos. Dolores viajaría con su esposo y estando allá, ambos se rindieron ante el glamour de Hollywood. Mientras su esposo tenía un ingreso fallido como guionista, Dolores se pulía para llegar al cine. Así consiguió un papel en Joanna, la muñequita millonaria, en 1925, iniciando su carrera en el cine mudo y participando en películas como El precio de la fama en 1926, Resurrección en 1927 y Ramona en 1928. Esta última le permitió hacer popular su exótica belleza mexicana. Dolores se consagraba mientras que su esposo, frustrado, partió a Berlín, donde murió en 1929. En 1930 se volvió a casar, esta vez con el director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, una unión conveniente que le ayudó en su camino a la consolidación. Con el tiempo llegó el cine sonoro y también aparecieron nuevos proyectos para la actriz, como El Malo en 1930, Ave del Paraíso en 1932, donde escandalizó pues aparecía bañándose desnuda junto a Joel McCrea. Lo que empezó como una aventura en Estados Unidos se convirtieron en 17 años de trabajo fílmico que la llevaron a ser la figura vanguardista preferida de los directores y diseñadores del momento. Su fama creció al lado de figuras como Marlene Dietrich, Rodolfo Valentino, Greta Garbo, Mary Pickford y Charles Chaplin. Dolores del Río volvió a México en los años 40 para involucrarse de lleno en la industria nacional de la mano de Roberto Gabaldón, Mauricio Magdaleno, Gabriel Figueroa y Emilio Fernández, quien le dirigió en películas como Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia y Las Abandonadas. Estas películas consagraron a Dolores como máxima diva del cine mexicano. Comencemos. Número 1. Dolores del Río y la moda. Sabemos que Dolores del Río fue un referente en la moda. La primera prueba de ello fue cuando en la década de los años 20 todas las actrices y divas del cine pintaban sus labios en forma de corazón para representar inocencia y divinidad. No obstante, Dolores decidió pintar la totalidad de sus labios, convirtiendo esto en una tendencia. Además de que fue una de las primeras mujeres que vistió un traje de baño de 2 piezas en Hollywood, cuando filmó la película Volando hacia Río. Dolores del Río llevó estilos en tendencia y vanguardia, pero manteniendo la esencia elegante que siempre la caracterizó. La vistieron diseñadores como Oscar de la Renta, Christian Dior y los mexicanos Armando Valdés Peza y Manuel Méndez, entre otros diseñadores. En 1936, Dolores del Río era la segunda mujer más bella de Hollywood, según la revista Photoplay, solo superada por la belleza de Greta Garbo, y como muchas otras luminarias de la época, prestó su imagen para anuncios publicitarios de una afamada marca de cigarrillos y maquillaje. Sobre el rostro y la elegancia de Dolores del Río, tanto mexicanos y extranjeros se desvivían en elogios. En una oportunidad, la modista Elsa Schiaparelli comentó: «He visto muchas mujeres bellas al entrar aquí, pero ninguna tan completa como Dolores del Río». Otro admirador era el pintor mexicano Diego Rivera, quien decía: «La más bella, la más hermosa del oeste, del este, del norte y del sur. Estoy enamorado de ella, al igual que 40 millones de mexicanos y 120 millones de estadounidenses que no pueden estar equivocados». El novelista británico George Bernard comentó: «Las 2 cosas más hermosas en el mundo son el Taj Mahal y Dolores del Río». En 1995, el diseñador de modas John Galliano creó su colección otoño-invierno llamada Dolores. La colección consistía en sastrería lineal negra y vistosos vestidos de noche flamenca inspirados en la diva mexicana.
Número 2. El regalo de María Candelaria. Su regreso a México marcó una nueva etapa en su carrera. Muchos pensaron que después de su glamorosa vida y éxito en Hollywood, su carrera terminaría. Y en 1943, para celebrar su cumpleaños, el director Emilio Fernández, quien en ese momento se encontraba sin dinero para hacerle un regalo a la actriz, le regala la sinopsis de la película María Candelaria. Según la biografía de Emilio Fernández, escrita por su hija Adela Fernández, la sinopsis fue escrita en una sola noche. Como el director se encontraba sin dinero, pidió 2 pesos prestados y se fue a tomar un café hasta que escribió la sinopsis en 13 servilletas de papel. Dolores del Río la leyó y le conmovió muchísimo la historia, pero no estaba convencida de interpretarla, gracias a la intervención de Felipe Supervielle, quien le mencionó a Dolores la importancia de abordar un tema así en el momento en el que el indigenismo imprimía un nuevo valor a la mexicanidad. Finalmente Dolores aceptó. Esta película resulta ser la colaboración más inspirada entre el director y la actriz, a pesar de los múltiples choques que tuvieron en la filmación de la misma por el carácter de ambos. Sin embargo, el genial director y productor arma el que sería su equipo emblemático, compuesto por el guionista Mauricio Magdaleno, el camarógrafo Gabriel Figueroa, Pedro Armendáriz y Dolores del Río, a quien dirigiría en 4 joyas cinematográficas como Flor Silvestre, Bugambilia, La Malquerida y Las Abandonadas, donde ganó su primer Ariel a la mejor actriz en el año 1946. Fue con el director Emilio el Indio Fernández que se acrecentó el culto a Dolores del Río como máxima diva del cine mexicano. Número 3. Dolores del Río y su amistad con Marlene Dietrich y Greta Garbo. La diva alemana fue contemporánea de Dolores en su tiempo en Hollywood. Dolores y su segundo esposo, Cedric Gibbons, fueron los primeros amigos que Marlene tuvo en Estados Unidos. Marlene decía que Dolores era la mujer más bella que había puesto un pie en Hollywood. Dolores afirmaba que en una ocasión Marlene le invitó a almorzar y la besó en los labios. La otra gran diva del séptimo arte con quien Dolores del Río tenía una amistad era Greta Garbo, quien era invitada asidua a la casa de Dolores, donde le encantaba nadar en su piscina. Un día Greta Garbo contempló en traje de baño a Dolores del Río, le tocó el ombligo y con el meñique exclamó: «Es hermoso, magnífico». Hay rumores de que Greta Garbo le enviaba cartas de amor a Dolores del Río. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados. Número 4. Elvis Presley y Dolores del Río. Perdonada por el gobierno estadounidense en cuanto a sus supuestas tendencias comunistas, Dolores del Río regresa a Hollywood para interpretar a la madre de Elvis Presley en la cinta Estrella de Fuego en el año 1960. Se relató que Presley la recibió con un ramo de flores y le dijo: «Señora, yo sé perfectamente quién es usted. Es un honor trabajar con una de las leyendas más grandes y respetadas del Hollywood clásico. Como usted va a ser mi madre en la película, quiero pedirle permiso para que mi oftalmólogo me haga unos lentes de contactos que imiten el color de sus ojos». Del Río se interesa por la carrera actoral del cantante y le recomienda que toma clases con su maestra Stella Adler. Número 5. Premios, reconocimientos y labor filantrópica. Dolores del Río, a lo largo de su carrera, obtuvo múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio Ariel a la Mejor Actriz en el año 1946 por la película Las Abandonadas, en el año 1952 por su actuación en la película Doña Perfecta y en el año 1954 por su actuación en la película El Niño y la Niebla. La relación entre Dolores del Río y el Festival de Cannes siempre fue muy estrecha. En 1946, la cinta María Candelaria, protagonizada al lado de Pedro Armendáriz y dirigida por Emilio el Indio Fernández, ganó el premio a la mejor película. Más adelante, en la edición del año 1957 del festival, Dolores del Río se convirtió en la primera mujer en participar como jurado, quien hasta ese año el jurado en Cannes estaba solo conformado por hombres. Ella luchó porque en Cannes y en la industria del séptimo arte en general fueran mucho más abiertos y con espacios dedicados a las mujeres. Posee una estrella en el Paseo de la Fama, otorgada en 1958. En el año 1967 recibe un premio de la Organización de Estados Americanos por su contribución cultural a los pueblos de América. En el año 1975 recibe el Ariel de Oro por su labor artística. Fue fundadora además del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que hasta la fecha sigue siendo uno de los más grandes eventos artísticos en toda América Latina. Dolores del Río también realizó labores filantrópicas, entre las que destacan la fundación de la Sociedad para la Protección de los Tesoros Artísticos de México y la Estancia Infantil Dolores del Río, que brindaba atención a los niños de los agremiados de la Asociación Nacional de Actores. El último trabajo como actriz lo realizó en el año 1978, en la película Los Hijos de Sánchez, junto a Anthony Quinn, Katy Jurado y Lupita Ferrer. Ese mismo año su salud se deterioró. Fue diagnosticada con osteomielitis y en el año 1981 con hepatitis B, después de haber recibido una inyección de vitaminas contaminada.
Falleció a los 78 años a causa de una insuficiencia hepática en Newport Beach, California, el 11 de abril de 1983. Antes de su fallecimiento, fue invitada por la Academia para ser presentadora en los premios Oscar, debido a su legado en el cine mudo y posterior grandeza del cine sonoro. Tal como fue su deseo, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y en el año 2006 trasladados a la Rotonda de Personas Ilustres como reconocimiento por su contribución cultural a México. El monumento es obra del arquitecto Luis Martínez Luna. El legado de Dolores del Río es mucho más que la vida de cuentos de hada que tuvo, su triunfo en la meca del cine y también ser profeta en su tierra. Dolores del Río contribuyó a forjar el camino a las sucesivas generaciones de artistas mexicanos que soñaban con llegar a la meca del cine. Y en palabras de su biógrafo y amigo David Ramón, quien la describió como una mujer excepcional, que tenía una enorme generosidad y un enorme sentido de la dignidad. Nunca envidió a nada ni a nadie. Dejó una huella luminosa en este país y una huella de belleza que nos enaltece, porque fue la mejor embajadora de México. Y bueno amigos, hasta aquí nuestro video en homenaje a esta gran diva del cine. Espero les haya gustado y no olvides suscribirte a mi canal.